tremenda que nos llevaría, yo creo que otros dos estudios más, porque a pesar de que son pocos los versículos, la enseñanza es muy especial y lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces, seguimos en el libro 3, estamos en esta parte, en la parte central ya del libro de los Salmos. El escritor que sobresale, el escritor sagrado que sobresale en esta sección es Asaf, y como hemos visto, Asaf escribió 11 salmos bajo la dirección del Señor. Bien, el título del Salmo, el Salmo 76, podemos llamarle el Dios de la victoria y del juicio. Dios de la victoria y del juicio. Es lo que hace resaltar este Salmo. Bien, una vez más, porque vamos a estar un buen tiempo sentados, les pido por favor que nos pongamos en pie. Juntos leamos el Salmo 76. Nada más son 12 versículos. Y fíjense bien, hermanos, qué enseñanza especial. A ver, todos juntos, dice así. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ya hemos leído este salmo y vemos aquí que se sigue mostrando una vez más, como lo vimos en el Salmo 75, acerca de que Dios está juzgando al hombre, Dios está juzgando a las naciones. Bien, vamos a ver algunos detalles relacionados con este salmo. El Salmo 76 es un himno que exalta el temible poder de Dios. Aparece 3 veces la palabra temible. Vean ustedes el versículo 7. Versículo 7 dice, tú temible eres tú. Ahí aparece por primera vez la palabra temible. Luego, por favor, vayamos hasta el versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas ¿a quién? Al temible. Luego, versículo 12. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Entonces, 3 veces hace referencia a esta palabra. Dios es temible. Si bien es cierto es que Dios es lleno de gracia, de misericordia, de bondad, de paciencia, de amor hacia nosotros, no debemos de pasar por alto como decimos de una manera muy coloquial, el otro lado de la moneda de Dios. Porque Dios es justo, Dios es santo y Dios también se aira cuando el hombre camina en forma contraria a su voluntad y se le revela. Entonces, no debemos solamente basarnos en que Dios es solamente misericordioso, bondadoso y lleno de amor, sino tenemos que ver toda la personalidad de Dios. Y aquí en este caso, en este salmo, está exaltando de que Dios también es temible. Y esa palabra hace entender que cuando Dios actúa, causa un terror, causa un espanto que nadie puede pararse delante de él. Y fíjense bien, hermanos, en el versículo 7, dice, tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti? Entonces,
quiere decir que es una situación espantosa cuando se aira Dios, ¿sí? Cuando es lleno de amor, misericordia, bondad, cuando nos muestra su fidelidad, cuando nos muestra su perdón, cuando nos muestra sus bendiciones y su cuidado, todo es maravilloso y de felicidad, por decir así. Pero el otro lado de la moneda es otra situación muy crítica, ¿sí? Entonces, este salmo está exaltando el temible poder de Dios. El salmista declara que el Señor dio a conocer su juicio en Jerusalén como demostración de su justicia recta y perfecta. Ahorita vamos a ver de qué manera Dios demostró esa justicia, esa situación temible, de qué manera lo hizo en Jerusalén. Los impíos fueron destruidos y los justos librados. En el Salmo 76 se exhorta a prometer lealtad y gratitud al Señor, quien es temible. Ahora, no solamente debemos de pensar, y volvemos a hacer énfasis, no solamente debemos de pensar en darle al Señor nuestra gratitud por el hecho de que nos ama, por el hecho de que es bondadoso, nos cuida y provee para nuestras necesidades, sino también debemos de estar conscientes de que Dios es temible. Y ante esa situación debemos de tener mucho cuidado, porque a veces solamente nos basamos pues en el área que nos gusta, en la personalidad que nos agrada, y eso no debe ser así. Entonces debe ser completo. Ahora, vamos aquí. En el encabezado, fíjense bien, en la parte de arribita del versículo 1 del Salmo 76, dice, en el encabezado aparece la palabra Nejinot, que puede referirse a los instrumentos de percusión o de cuerdas. Y en la versión Vulgata, que es una versión católica, y la Septuaginta, que es una versión, está mal escrito aquí, la Septuaginta, que es una versión griega muy antigua, dice Salmo para los asirios. Es decir, que una vez más, el Salmo 76 hace referencia a aquel momento en que Dios destruyó a los asirios cuando llegaron a invadir a Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías. Entonces, esa referencia es muy especial. Entonces, ahorita vamos a entrar en ese detalle. Pero no perdamos de vista la situación que el Salmo nos está presentando, porque ahora nos está mostrando un área o una parte del carácter de Dios que no quisiéramos confrontar, que no quisiéramos que ocurriera en nuestras vidas, porque esa situación es espantosa. Hebreos 10:31, veamos por favor este pasaje. Hebreos 10:31, lo sabemos de memoria, pero les invito a que vayamos a ese pasaje. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Y todos juntos leamos el versículo 31. 10:31 de Hebreos. Dice así, todos juntos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, fíjense bien la expresión, que es precisamente lo que está mencionando el Salmo 76. Dios es tan temible que toda la creación tiembla ante él. Toda la creación no puede ponerse en pie, ni siquiera levantar los ojos ante esa situación. Cuando Dios actúa con amor, cuando Dios actúa con misericordia, cuando Dios nos muestra su amor, la cosa es diferente. Entonces nos tomamos, por decir en el sentido espiritual, de la mano de Dios, nos aferramos a Él, le expresamos también nuestro amor hacia Él, porque es bonito eso. Pero cuando actúa de una manera diferente, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a esta situación. Continuación del Salmo 76. Según el comentario, hay un comentario antiguo. Adam Clarke fue un cristiano comentarista inglés. Y él hizo el comentario de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en su comentario dice así, según el comentario de Adam Clarke,
se hacen dos sugerencias al contexto histórico del Salmo 76. En la versión siríaca, según lo dice Adam Clark, en la versión siríaca del Antiguo Testamento, este salmo es una acción de gracias por la victoria sobre los amonitas. O sea, Adam Clark investigó que este salmo es una acción de gracias porque los amonitas tenían guerra contra Israel, pero fueron derrotados, posiblemente en el reinado de David, porque David derrotó a los amonitas, a los moabitas, a los filisteos, y posiblemente en ese tiempo. B, el escritor, ahora aquí viene un detalle muy especial, el escritor no es Asaf, el cantor levita del tiempo del rey David, sino otro Asaf del tiempo en que reinaba Ezequías y que fue compuesto divinamente por la victoria sobre el rey Sennacherib y los asirios. Entonces, este comentarista, este hermano que ya falleció, pero que escribió este comentario, menciona que el Asaf que hemos estado leyendo en el Salmo 75 y en el Salmo 76 es otro Asaf, también de la familia levita, pero en otro tiempo diferente. Entonces, los nombres se repetían, como se repiten hoy en la actualidad. Por ejemplo, aquí en la iglesia vemos a nuestro hermano Jesús, vemos a su hijo Jesús y vemos a su nieto Jesús, y a los tres, pero son diferentes personas. Y lo mismo ocurre con Asaf. Posiblemente el Asaf que está escribiendo el Salmo 75 y el 76 sea otro Asaf, pero del tiempo del rey Ezequías. Bueno, ese es un comentario. No nos afecta en el estudio. Vamos aquí. Ahora, hay tres cosas que debemos de ver en este salmo. Tres cosas. Número uno, el juicio de Dios se dio a conocer. Es decir, Dios dio un ejemplo de cómo era su juicio. Cómo fue su juicio, ¿sí? Es decir, nos dio una probadita de cómo es su juicio. Dos, el juicio de Dios es justo. Hace notar que Dios no está haciendo las cosas solamente para herir el corazón o la vida del hombre. No lo está haciendo de una manera arbitraria. Lo está haciendo por la condición del hombre. Tres, el juicio de Dios es temible. Cuando Dios se sienta en el trono para juzgar, entonces las cosas ya cambian completamente. Porque nadie mejor que Dios, que conoce al corazón del hombre, y además que su juicio es imparcial. El juicio de Dios no está sometido a algo que el hombre pueda comprarle su justicia. Dios siempre es justo y por lo tanto Él va a hacer que cada uno reciba lo que merece, ¿sí? Entonces, por eso es que es temible su presencia. Tres cosas se van a ver en este salmo. En estos 12 versículos vamos a notar esta situación. Bien, ahora vamos a entrar en materia. En el primer punto, el juicio de Dios se dio a conocer. Veamos, en el versículo 1 inmediatamente dice, Dios es conocido. ¿Dónde es conocido? Se dio a conocer primeramente en su pueblo. Su pueblo, vamos a ponerlo así, su pueblo fue el laboratorio de la demostración de lo que Dios quería hacer con su pueblo y mostrarse a sí mismo. Dios se mostró como Dios misericordioso, Dios libertador, Dios sustentador, Dios que cuidaba a su pueblo, pero que también en un momento Dios también les estaba disciplinando, porque no iba a pasar por alto que Dios actuara que su pueblo actuara en rebeldía contra él, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora aquí. ¿De qué manera Dios se da a conocer? ¿De qué manera Dios se da a conocer? Dios se da a conocer a través de su palabra. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Veamos por favor este pasaje. Deuteronomio 4, 32 al 33. Vamos hasta Deuteronomio 4, del 32 al 33. Y si alguien, por favor, quisiera leernos estos versículos.
Versículos 32 y 33. ¿Alguien? Sí. Muy bien, entonces veamos en este pasaje, Dios le está diciendo a su pueblo que se dio a conocer, que Dios les habló y les habló de una manera tan especial que les entregó su palabra, que Moisés tuvo que escribirla, pero Dios estaba hablando con ellos, se estaba revelando, se estaba dando a conocer ante su pueblo. Y en Hebreos 1:1, en el Nuevo Testamento, ¿cómo dice? Si alguien también tiene rapidez en leer los pasajes, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas Sí. veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas. Muy bien, Dios habiendo hablado, es decir, que Dios nos habla. ¿Y de qué manera nos habla? A través de su palabra. Por eso es que tenemos aquí la Biblia. Dice, luego la gente dice, es que la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, sí, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. O sea, las ideas, las historias, el mensaje, la esencia de la Biblia fue inspirada por Dios, ¿no? No es que viene de la reflexión del hombre, no es que viene porque el hombre sea muy bueno para escribir, sino Dios nos ha dado su palabra. Entonces, Dios nos habla y Dios se comunica a través de su palabra, se da a conocer. Ahora, ¿qué da a conocer Dios en su palabra? Dios da a conocer su carácter, sus milagros, sus profecías y sus juicios. Entonces, Dios da a conocer estas cosas. Dios da a conocer su carácter. ¿Cómo es Dios? Pues ya lo hemos estado mencionando. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es santo. Y podemos seguir mencionando cualidades de Él, de su carácter. Vamos a ver 2 de Crónicas 6:41 para que veamos algo relacionado con ese carácter de Él. 2 de Crónicas 6:41. Fijémonos en este texto, hermanos. Dice de la siguiente manera: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Versículo 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Vean ustedes aquí, habla de esa bondad maravillosa de Dios. Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? Es bondadoso. Hay otros pasajes que hablan de su misericordia. Hay otros pasajes que hablan de su santidad, de su justicia, etc. Entonces, todo eso tiene que ver con el carácter de Dios. También Dios da a revelar sus milagros. Lo poderoso que es para hacer cosas grandiosas a favor de los suyos. Éxodo 3:20, ahora nos vamos a este pasaje. En Éxodo capítulo 3, versículo 20, dice de la siguiente manera: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Fíjense bien, Dios está diciendo mis maravillas, no tus maravillas, Moisés, o las maravillas del pueblo de Israel, no. Dios está diciendo mis maravillas, mis milagros, lo que yo voy a hacer a favor de mi pueblo. Luego, sus profecías. Vamos a ver Oseas. Oseas está ya en la parte final del Antiguo Testamento. Oseas 12:10 dice de la siguiente manera: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dios estaba hablando a través de profecías de lo que iba a hacer en el futuro, de acontecimientos que el hombre ni siquiera se imaginaba, pero que Dios ya lo tenía planeado. Y Dios estaba hablando a través de esas profecías. Luego, sus juicios. Salmo 119, versículo 137. Y vamos a leerlo todos juntos. Salmo 119 y versículo 137. A ver, todos juntos. Dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios,
y rectos tus juicios. Entonces Dios actúa de una manera tan grandiosa en sus juicios. A Dios no se le escapa nada. Dios no comete errores en sus declaraciones de sus sentencias, sus juicios. Dios siempre va a decir lo que es correcto, preciso, lo que da, vamos a usarlo en el sentido coloquial, lo que da en el clavo. Dios no va a hacer nada arbitrario, ¿sí? A cada uno le va a dar lo que le corresponde, ¿sí? Cuando lleguemos al cielo, hermanos, aún como cristianos vamos a ser juzgados. Claro, vamos a ser juzgados no para perder nuestra salvación, sino para recibir lo que en nuestra consagración, en nuestro trabajo, hicimos a favor de nuestro Señor, pero el Señor va a ser justo, ¿sí? Tal vez van a decir, es que este hermano era tan conocido en la iglesia y va a recibir tantas coronas, y esta hermana que ni siquiera se menciona en la iglesia, no va a recibir nada. Pues nos vamos a llevar una tremenda sorpresa, ¿sí? Porque Dios ve el corazón y ve el trabajo que realizamos en su nombre y a cada uno le va a dar lo que le corresponda. Y lo mismo va a ocurrir con la gente que no busca a Dios, la gente que actúa en forma rebelde contra Dios. También Dios le va a dar a cada uno pues su propia sentencia o recompensa o retribución, es la palabra correcta, la retribución que merece, ¿sí? Por ejemplo, no va a ser lo mismo lo que hizo Hitler con la muerte de 6 millones de judíos o con los 50 millones de rusos que murieron en el gobierno de Stalin. No va a ser lo mismo con una persona que pues vivió una vida moral, por decir así. Aunque se perdió, pero vivió una vida moral. O sea, no va a ser lo mismo, porque Dios es justo, ¿sí? A cada uno le va a dar su lugar. Bien, ahora vamos a ver aquí. Los juicios de Dios, ¿cómo van a ser? ¿Cómo son los juicios de Dios? ¿Son personales? ¿Son familiares? Fíjense bien. Son personales, son familiares, son nacionales y son universales. Es decir, que Dios a veces nos enjuicia de una manera personal, pero a veces involucra a la familia dependiendo de lo que hemos hecho, o a toda la nación. Puede ser que la nación le esté fallando a Dios. Por ejemplo, como nación le estamos fallando a Dios, sí, y Dios nos va a enjuiciar como nación, pero también va a haber un juicio universal, o va a haber juicios universales para todas las naciones, ¿sí? Entonces los juicios de Dios pueden ser personales, familiares, nacionales y también universales, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a ver un ejemplo. Primera de Reyes 21-23. Por favor, alguien que nos lea, que utilice su Biblia rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 23. Muy bien, eso, muy bien, Jezreel. Aquí Dios está enjuiciando a una mujer, pero no era cualquier mujer. ¿Quién era? Era Jezabel, era la esposa de Acab. Y fíjense bien lo que Dios dice en contra de Jezabel. Dice en este texto, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ese es un juicio personal. O sea, Dios iba en contra de Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel era la que estaba actuando de una manera tan, vamos a poner así, tan drástica contra Israel, metiendo la idolatría y manejando a su esposo a su antojo. Y entonces Dios enjuicia a Jezabel. Eso es un juicio personal. Un juicio familiar. Según Samuel 12:10, por favor. Según de Samuel 12:10, un juicio familiar. Por lo cual ahora no se apartará jamás tu casa de espada, por cuanto me despreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Muy bien, aquí ahora ya no solamente involucra a David que había cometido el pecado, sino dice que la situación va a ser en su casa. Fíjense bien el texto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, es decir, de tu familia. La palabra casa no se está refiriendo
a la parte material, sino a su familia. Tu familia también va a sufrir las consecuencias. Es un juicio familiar a causa de lo que había hecho el rey David. Bien, y eso lo podemos ver en lo que sucedió con Absalón, con lo que hizo Amón y varios hijos de David que cometieron cosas graves, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora juicios nacionales. Juicios nacionales. Amós, nada más vamos a ver el versículo 3, porque es del 3 hasta el 15, porque ahí vemos varios ejemplos. Nada más, Amós 1:3, por favor. Amós, capítulo 1 y versículo 3. ¿Alguien que nos lea? Así ha dicho Jehová ante los pecados de Damasco y por el cual no revocaré su castigo, porque trillarán a Galaad con trillos de hierro. Muy bien, trillaron a Galaad con trillos de hierro, es decir, que fueron crueles en la manera como actuaron en la guerra, ¿sí? Y dice que aquí el texto está sobre Damasco. Damasco era la capital de Siria, ¿sí? Entonces Dios está enjuiciando a una nación. Y ahí podemos ver varios ejemplos aquí en este pasaje. Pero también Dios va a hacer juicios universales. Vamos al Salmo 110, versículo 6, por favor. 110, 6. Y alguien que nos lea 110, 6. Juzgará en las gentes, llenará las de cadáveres, herirá las cabezas de muchas piedras. Muy bien. La primera frase, ¿cómo dice hermano Aarón? Juzgará en las gentes. En las gentes. Bueno, utiliza esa versión moderna. En nuestra Reina Valera 60 dice, juzgará entre las naciones, entre las naciones. Entonces, todas las naciones van a estar sometidas al juicio de Dios. Y el último pasaje aquí, Apocalipsis 20:11, ¿cómo se le llama a ese juicio, hermanos? A ver, el juicio del trono blanco. ¿Y quiénes estarán ahí? Todas las gentes, todas las gentes. Va a ser el juicio más tremendo y es el juicio universal, ¿sí? Entonces, 20:11, dice de la siguiente manera, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjense bien lo espantoso que va a ser entonces. Por eso es que este salmo está haciendo notar lo terrible que es enfrentarse al juicio de Dios. En un sentido indirecto nos está diciendo, tengan cuidado, abran los ojos, porque enfrentarse en la parte temible de Dios, ¿quién va a ponerse delante de él? ¿Sí? Y dice aquí en este texto, y ningún lugar se encontró para ellos, es decir, ni para la tierra, ni para el cielo, sí, huyeron ante la presencia temible de Dios. Bien, bueno, entonces, regresando un poquito acá, ¿qué da a conocer, o cuando Dios se da a conocer, qué notamos de parte de Él? Pues notamos su carácter, notamos sus milagros, notamos sus profecías y notamos sus juicios. Y de los juicios de Dios, ¿cómo van a ser los juicios de Dios? Van a ser personales, familiares, nacionales y universales. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está mostrando este salmo. Ahora, vamos a ver dos ejemplos de juicios nacionales. Dos ejemplos. Primeramente, Israel, que era el reino del norte, después de la división, después de la vida de Salomón, se divide el reino en dos partes, y en la parte norte, que se llamaba Israel, todos los reyes fueron malos, no hubo ni uno bueno. Y los últimos reyes de Israel, no hay que confundir Israel con toda la nación, no, sino con la mitad del reino en el que después ocurrió del reinado de Salomón. Y estos últimos reyes, Salum, Manaén, Pecaía, Peca y Oseas, que no hay que confundir este Oseas con el profeta Oseas. Este es un rey de Israel y el profeta Oseas es otro, no hay que confundirlo. Estos reyes todos fueron malos. Miren, el texto clave de ellos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Segunda de Reyes
15:9. Entonces, ¿qué hizo Dios con todos esos reyes malos? Como ya llegaron al punto límite de su desobediencia, rebeldía, de su idolatría, de alejarse de Dios, ¿qué hizo el Señor? Un juicio. ¿Y cómo fue el juicio? Llevarlos al cautiverio. Los llevó al cautiverio. ¿Cuál fue ese cautiverio? Los llevó a Siria. No hay que confundir el cautiverio a Siria al cautiverio a Babilonia. El cautiverio a Babilonia solamente fue para dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero el cautiverio para Siria fueron para las 10 tribus que formaban el reino del norte. Y todos esos reyes fueron malos. Los reyes del norte no fueron descendientes del rey David. Y los reyes de Judá, los reyes del sur, todos fueron descendientes de David. Hay que notar esa gran diferencia. Y en el reino del sur, sí hubo reyes buenos, hubo reyes piadosos, hubo reyes que amaron a Dios. Por ejemplo, el rey Josías, el rey Ezequías, que le dieron el lugar a Dios y que lo amaban y que querían servirle. Aunque también hubo reyes malos. Pero al final de cuentas, Judá también cayó en la idolatría, lo mismo que Israel, y fueron llevados a Babilonia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un juicio nacional. Dios se encargó de llevar a Israel a Asiria y ahí se quedaron, ¿sí? Bien, ahora veamos aquí. Dios utilizó a estos reyes asirios, el rey Pul, el rey Tiglat, el rey Salmanasar, que fueron aquí a esta parte azul, que era el reino del norte, y se los llevaron cautivos hasta Asiria. Aquí está Asiria. Se los llevaron a la parte de arriba. Entonces no hay que confundir el cautiverio asirio con el cautiverio babilónico. Son diferentes. Bien, ahora sigamos acá. Dice el texto, en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Segunda de Reyes 17:6. Entonces, desde acá, desde la parte norte donde está el reino de Israel, se los llevó a Asiria, ¿sí? 10 tribus fueron al cautiverio. ¿Por qué fueron al cautiverio? Por su desobediencia. Dios enjuició a Israel, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. Manaén tuvo la invasión del rey Pul, Peca del rey Tiglat y Oseas del rey Salmanasar, y de ahí se los llevaron al cautiverio. Entonces, estos reyes asirios se convirtieron en el castigo, en el azote para Israel. Pero también Dios quería mostrar su juicio para el reino del sur. Y Dios permitió que el rey Sennacherib llegara al reino del sur en el tiempo de Ezequías. La gran diferencia es que Ezequías era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que andaba conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahí fue que en lugar de que Dios enjuiciara a Judá, enjuició a Asiria, porque Asiria llegó para invadir el reino de Judá. Pero resulta que el rey Ezequías buscó a Dios, amaba a Dios, servía a Dios, y entonces Dios no podía hacer nada en contra ni del rey Ezequías ni contra su reino, porque andaban en el camino de Dios. Pero entonces Dios enjuició al rey Sennacherib y entonces ocurrió lo contrario. Dice el texto, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Eso es lo que dice el Salmo 76, 1 y 2. Ahora, Israel es el pueblo escogido por Dios en el sentido general, para darse a conocer a todas las naciones, y Judá la tribu del rey David. Jerusalén fue la capital política y religiosa de Israel. El templo se construyó en Jerusalén y se le llama Salem porque es el nombre antiguo de Jerusalén. Génesis 14:18, cuyo rey fue, y se acuerdan de esa historia del rey Melquisedec, cuando Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec después de una victoria,
que Abraham había tenido contra unos reyes que se habían llevado a Lot y a su familia. Entonces, por eso se llama así Salem. Y Dios se mostró en su pueblo de una manera así muy grande. Luego, llegó el rey Sennacherib, otra vez volviendo a esta situación, llegó el rey Sennacherib, impuso tributo a Judá en el tiempo de Ezequías. Les impuso tributo, sitió a la ciudad de Jerusalén, habló mal de Egipto porque hizo referencia a que no deberían aliarse con Egipto porque Egipto no servía para nada, en pocas palabras, para ayudarles a los de Judá, pero sobre todo desafió al Dios de Israel. Eso fue lo que ocurrió con la invasión que hizo el rey Sennacherib a Judá. Y entonces, en lugar de que Dios actuara contra su pueblo, actuó contra el rey Sennacherib y contra Siria. Y entonces vemos acá, dice 2 de Crónicas 32:21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Ahora, por favor, vean ustedes el Salmo 76. Vamos a regresar, por favor, al Salmo 76 para comparar esta escritura. Fíjense bien, versículo 5, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, todos juntos: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. ¿A quién se está refiriendo estos varones? A los varones asirios, los varones que llegaron a invadir Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? Vean ustedes lo que dice 2 Crónicas 32:21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Entonces Dios enjuició a Siria. Y la historia dice que 185,000 asirios murieron por la intervención del ángel. Ezequías ni su ejército hicieron absolutamente nada. Ellos simplemente dependieron de Dios, clamaron a Dios, oraron a Dios, y Dios se encargó de darles la victoria y enjuició a Siria. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda fue esta experiencia? Entonces aquí vemos la manera como Dios estaba actuando en sus juicios. Dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y las armas de guerra. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, es decir, se murieron de una manera tan tremenda porque estaban dormidos y el ángel de Jehová vino y les quitó la vida. Hasta dormiditos los agarró, ¿sí? No hizo uso de sus manos ninguno de los valientes, ¿sí? No sacaron la espada, no sacaron las flechas, las lanzas, porque el ángel acabó con ellos de una manera tan increíble, ¿sí? Y esa fue una demostración de un juicio de Dios. El reino de Judá vio en realidad dos juicios. El juicio de Israel, cuando los asirios se los llevaron a Siria, el juicio de Israel cuando los asirios se los llevaron hasta el reino de Asiria en el tiempo del rey Salmanasar, y luego vieron el juicio contra Asiria cuando los invadieron. Entonces vieron dos juicios, vieron la manera como Dios estaba actuando. Imagínense, 185,000 soldados muertos en una sola noche sin que se escuchara absolutamente nada. Eso era para que los que eran parte del reino del sur, su corazón se estremeciera y dijera, ¿cómo Dios está haciendo esto? Y debemos de temerle. Por eso es que habla mucho acerca de ser temible Dios, porque eso nos produce espanto, ¿sí? En casa, no sé si les pasaba en su casa, pero cuando papá o mamá se encargaban de disciplinar a alguien, de darle sus buenos varazos, ¿qué hacíamos los demás hijos? No, pues mejor nos callábamos, porque no sea que también nos fuera a tocar. Es lo mismo que Dios estaba haciendo con Israel y con Asiria, para que Judá
guardara silencio y mejor caminara correctamente delante de Dios. ¿Sí? Bien, entonces Dios estaba actuando en su juicio. Vamos ahora al siguiente punto. El juicio de Dios es justo. Dice, tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hay gente tan loca, hermanos, y digo estas palabras porque es una locura, tan loca que se para en medio de una calle o en su casa y desafía a Dios diciéndole, a ver que se muestre Dios. No sabe lo que está diciendo esa pobre persona. ¿Sí? Imagínense, hermanos, que yo me pusiera con Cassius Clay. ¿Se acuerdan de Cassius Clay? De Mohamed Ali, en otras palabras. Mohamed Ali fue, hermano, fue uno de los grandes boxeadores del mundo. Imagínense que yo me subiera al ring, pues imagínense mi peso en comparación con Mohamed Ali. ¿Sí? No, pues con un solo derechazo, hermanos, me manda a volar 50 metros por allá. ¿Sí? Ponerse con Dios, altercar con Dios, cuando Dios es el Dios omnipotente que hasta el mismo diablo le tiene miedo. Fíjense bien, hermanos, qué experiencia tan tremenda. Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, para que veamos lo temible que es Dios. Vamos a Marcos capítulo 1. Vamos a los versículos del 21 hasta el versículo 24. Fíjense bien, aquí está una demostración de lo temible que es Dios. ¿Sí? Estamos en Marcos del 21 al 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? El Señor Jesús. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido, y note lo que dijeron, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido para destruirnos? ¿Quiénes fueron los que dijeron esas palabras? Fíjense bien, dice aquí en la escritura que se trataba de un espíritu inmundo, ¿sí? Es decir, un demonio, ¿sí? Le tuvo miedo a la presencia del Señor Jesús. ¿Has venido para destruirnos? Entonces, eso es algo asombroso. Los mismos demonios le tienen miedo al Señor. Entonces, el hecho de que una persona levante el puño desafiando a Dios, eso es una locura, hermanos. ¿Sí? Porque aquí el texto está diciendo, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Vamos a ver esto, ¿sí? Veamos esto. En el juicio de Dios, según lo que estamos viendo, nadie podrá estar en pie. Según el versículo 7, nadie va a poder estar en pie. Luego, ese juicio está decretado ya desde el cielo. Dice en el versículo 8, desde los cielos hiciste oír juicio. Es decir, que Dios anunció con anticipación que iba a venir el juicio. Y a través de los años Dios ha estado mostrando, va a venir el juicio, va a venir el juicio, va a venir el juicio. Y pareciera como que la gente ni le interesa. ¿Sí? Entonces es algo tremendo. Luego, la tierra tendrá temblor. Vean ustedes el versículo 8 del Salmo 76. Dice, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, pero suspensa de espanto, de terror. Entonces, a ver, traten de recordar, hermanos, traten de recordar la historia del rey Belsasar cuando vio la mano escribiendo en la pared de su palacio. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba él en el sentido emocional? Aterrado. ¿Qué más? ¿Cómo estaban sus rodillas? Le estaban temblando las rodillas. De seguro que le sudaban las manos al ver la mano escribiendo esas palabras raras para él. Le tuvo un miedo tremendo. Y lo mismo dice aquí el texto, la tierra
tuvo temor y quedó suspensa, pero suspensa de terror. Luego, Dios solo va a juzgar. Dice en el versículo 9, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Es Dios el que va a juzgar. Ahora, qué bueno que Dios juzga. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede chantajear. A Dios no se le puede sobornar. A Dios no se le puede inducir a cometer una injusticia, porque Dios es perfectamente justo y Él conoce el corazón del hombre. Entonces, qué bueno que Dios va a juzgar, porque Él va a dar a cada uno lo que le corresponda. Y por último, en el versículo 9, los mansos, los que aman, los que le temen al Señor, van a ser salvados. Dice el versículo 9, cuando te levantaste, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, a todos los que te aman, a todos los que caminan en tu voluntad. Entonces, qué bendición. Hermanos, ¿quiénes van a estar en el trono blanco? ¿Quiénes van a estar frente al Señor temiendo y temblándole las rodillas? ¿Quiénes van a estar? Pues aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que no buscaron a Dios, aquellos que le desobedecieron y le rechazaron. ¿Vamos a estar los cristianos en el trono blanco? No, vamos a estar en el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras, como hijos de Dios, pero en el trono blanco no. Miren qué bendición, vamos a ser salvados del juicio del trono blanco. Más bien, ya fuimos salvados por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, qué bendición tan grande, ¿sí? Porque va a ser espantoso. Bien, ahora vamos a ver esta situación, ¿sí? El juicio más grande y temible, ya lo estamos mencionando. Dice el texto aquí de Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos fueron juzgados, de todos los tiempos, desde el tiempo de Adán hasta el último hombre en la tierra, todos aquellos que no le dieron el lugar a Dios. Todos van a estar ahí presentes, ¿sí? Entonces va a ser algo tremendo. ¿Qué va a pasar ahí en ese juicio? El propósito del juicio final, según Apocalipsis 20, del 11 al 15, se va a mostrar el grado de castigo, porque Dios no les va a dar a todos el mismo castigo. Le va a dar según, de acuerdo a la condición espiritual en que vivieron en su pecado, ¿sí? El destino final que va a ser estar completamente separado del Señor. La destrucción de la muerte y la destrucción del Hades. Es decir, que van a estar en una condición terrible, pero con diferente grado de juicio, o que diga de castigo, por causa de su forma de vivir. Entonces, vuelvo a repetir, Dios es justo y no va a poner en la misma condición a Hitler, a una persona que murió moralmente, sin Cristo, pero murió moralmente. Fue un buen vecino, un buen padre, pero nunca aceptó a Cristo. Entonces no los va a poner en el mismo nivel. Van a estar perdidos los dos. Van a estar en la condenación eterna, sí, pero con diferente grado de castigo. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver, el juicio de Dios es temible, 11 y 12. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Ahora los poderosos van a sentir lo que es bueno ante la presencia de Dios. Porque en el mundo se han jactado, en el mundo han hecho y deshecho según su voluntad. Han afectado miles de personas, de familias, destruyendo y aprovechándose de ellos, pero ahora van a estar frente al Señor. Los poderosos, los que se creían invencibles, los que se creían con mucha influencia, pues ahora van a estar frente al Señor, ¿sí? Y vamos a ver ahora aquí. Dice aquí, los versículos 7, 11 y 12 hablan de que Dios es temible. Temible acá. Hay una diferencia gramatical. Hay una cosa muy impresionante en este salmo, porque la palabra temible en el versículo 7 se utiliza como un adjetivo, es decir, que tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es temible. Luego, en este versículo se utiliza como un sustantivo, es decir, que Dios es así. Dios es amor, Dios es justo, Dios es temible.
Entonces se utiliza como un sustantivo. Y aquí como un verbo, en el versículo 12, como un verbo participio, es decir, de lo que Él va a estar haciendo ante la gente. Dios va siendo temible ante la gente, causándole impacto, causándole terror, causándole miedo por la forma de vida que llevaron, ¿sí? Entonces es una cosa tremenda. Ahora veamos la reacción de la gente ante Dios. Lucas 23:30 dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. O sea, va a ser tan espantosa la presencia de Dios y del Señor Jesús, que le van a decir a los montes, caed sobre nosotros. En Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y de la ira de ¿quién? Del Cordero. Ya no va a ser el Cordero manso, ya no va a ser el Cordero ensangrentado en la cruz, ya no va a ser el Cordero humillado por el hombre. Ahora se va a ver la ira del Cordero. Un Cordero no se aira, pero este Cordero sí, porque es el Cordero Santo de Dios. Y Él se va a irar y ahora van a ver la otra cara de la moneda. Porque siempre pensamos que Jesús es bondadoso, es perdonador, que es bueno, que es fiel y que muchas cosas bonitas de Él, pero ahora se va a ver lo diferente. Y la gente va a decir, cubrirnos de la ira del Cordero. Miren, entonces va a ser tremendamente terrible. Dice, la actitud ante el Dios terrible. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué dice el Salmo 76? ¿Qué debemos de hacer ante lo temible que es Dios? Prometed consagración a Dios. Versículo 11, fíjense bien lo que dice el versículo 11, ya vamos a terminar. Versículo 11, prometed, todos juntos, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. 3 cosas hay que hacer. 3 cosas. Número 1, prometed consagración a Dios. Pagad tributo de alabanza a Dios y traed ofrenda de gratitud al Señor. Esas 3 cosas hay que hacer. A veces decimos, no, yo para qué voy al templo, me voy a dar unas vacaciones. Esta semana no voy a ir, me voy a quedar en casa a descansar un rato. Dice, además, un domingo que pierda no es tanto problema. O sea, pues ¿qué clase de Dios tienes? Y aquí no se está mostrando un Dios bondadoso, no se está mostrando un Dios misericordioso, se está mostrando la otra cara de la moneda, de que Dios es temible. Es decir, no juegues con Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa si ponemos nuestras manos en el carbón encendido? Nos quemamos, ¿sí? Entonces, estar ante la presencia de Dios es otra cosa. Porque a veces solamente nos vamos por el lado del amor de Dios. Y luego hasta decimos, Dios es tan amoroso que Dios me comprende y Dios me ayuda y no importa que yo lleve mi vida como sea, al fin y al cabo Dios me perdona. Debemos de tener mucho cuidado, porque Dios es temible. Entonces, nos está advirtiendo el Salmo que debemos de pensar en Dios de la manera correcta, es decir, en sus atributos que son maravillosos y agradables, como aquellos atributos que nos causan una tremenda impresión. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿quién? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, ¿sí? Miren qué tremendo. ¿Ustedes creen que el diablo va a doblar su rodilla ante el Señor? ¿Los demonios van a doblar su rodilla? ¿Los poderosos van a doblar su rodilla? Sí, de todo el mundo. Dice, toda rodilla se va a doblar. Pero nosotros debemos de aprender ya a doblar nuestra rodilla delante del Señor. Dice aquí esta frase, soldado de Cristo, de rodillas ante Dios, para que podamos después de pie estar contra el mundo. ¿Sí? Entonces, debemos de aprender a doblar siempre nuestra rodilla humildemente, porque Dios es, según el Salmo 76, Dios es temible. Dios es temible. Entonces, veamos esa parte del carácter de Dios. ¿Qué aprendemos de este Salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos de este Salmo?
¿Comentarios, preguntas?